Buenas tardes, mi nombre es Abraham Rangel Campos, estudio en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y hoy voy a explicar la práctica número 8 llamada Reglas de Funcionamiento en OPAMS del Laboratorio de Ingeniería Electrónica, donde aquí se nos muestra el objetivo que tiene esta práctica, el cual es comprobar experimentalmente las reglas de funcionamiento lineales del amplificador lineal del amplificador operacional. También tengo que comprobar el funcionamiento de un amplificador inverso básico, comprobar el funcionamiento de un amplificador no inverso básico, medir las ganancias de voltaje de los amplificadores tanto en señal de corriente directa como de corriente alterna y utilizar un amplificador no inverso como un buffer de ganancia unitaria. Aquí se nos muestra el material y el equipo necesario para poder realizar esta práctica. Y aquí tenemos el circuito en cuestión que yo aquí ya me encargué de realizar en Multisim. Aquí se nos muestra la teoría preliminar, la cual es muy importante y será necesaria para poder realizar el procedimiento y el reporte de esta práctica, como aquí podemos ver que nos muestra fórmulas las cuales yo tendré que utilizar más adelante. El primer punto del procedimiento me pide implementar el circuito en cuestión, el cual yo aquí me encargué de realizar en Multisim, como había mencionado. El punto 2 del procedimiento me pide comprobar el funcionamiento del buffer utilizando el multímetro, teniendo que medir el voltaje de corriente directa en los puntos H e I del circuito X3, es decir, en estos puntos, en H y I de X3, donde tengo que encontrar un valor aproximado de 0.4 volts. Para ello, puse un valor de 30% en el potenciómetro y al realizar la simulación podemos ver que es aproximado a convertido ya en voltaje, en volts, a los 0.4 volts, aquí de 0.39 volts. Para poder obtener un voltaje aproximado a 0.2 volts, yo aquí tuve que mover el potenciómetro a un 40%. Vamos a ver, donde me da de 0.19 volts aproximado. Para poder obtener un voltaje aproximado a 0 volts, tengo que ponerlo a un 50%, donde obtengo un valor que es muy mínimo, por decir que es muy cercano a 0, por lo que utilicé este valor. Para poder obtener un voltaje aproximado de menos 0.2 volts, yo aquí tuve que poner el valor del potenciómetro a un 61%. Donde me da un valor muy aproximado a 0.2. Y por último, para poder obtener un voltaje de menos 0.4 volts aproximadamente, tuve que poner un valor de 71%. Como aquí podemos ver, 0.41. Y para poder obtener los datos de esta columna, tuve que dividir el voltaje BH entre el voltaje BI, y así me dio los resultados de cada una de esas columnas. Por lo que puedo proseguir con el... ya cabe recalcar que dice que si se debe cumplir con el voltaje de salida, que es prácticamente igual al de la entrada. De no ser así, tenemos que revisar el circuito. Ahora sí, el punto 3 del procedimiento dice que se debe comprobar simultáneamente el funcionamiento de las etapas inversora y no inversora, conectando en la salida del X3 el punto A o en la entrada del amplificador lineal. Ajustar el RP para poder obtener un voltaje de entrada de más 1 volts. Donde aquí tengo que encontrar estos voltajes. Para encontrar el voltaje VB, tengo que conectarlo aquí. Al correr la simulación, 75.8 microvolts. Para encontrar el voltaje BC,
Tengo que conectarlo ahora atrás de aquí. Al correr la simulación, me da de menos 79.5, como aquí podemos ver, microvolts. Para encontrar el voltaje VD, ahora tengo que conectarlo. Perdón, aquí está el voltaje VD. Al correr me da de menos 9.8. Aquí podemos ver. Y lo que acabo de conectar aquí es el voltaje VE, que también es de menos 9.8, como aquí podemos ver. Así se cumple lo que aquí yo puse. El voltaje F, se obtiene al colocarlo de esta manera. Es de menos 5 volts, como aquí podemos ver. Y el último, el voltaje G, se pone en la salida. Como aquí podemos ver. Aquí al correr la simulación me da que es de menos 10 volts, como aquí podemos ver. Concluyendo así el punto 3, donde aquí se me pide saber si se cumplen los requisitos, donde visualizando esto podemos ver que sí se cumplen y ahora sí puedo proseguir con el punto 4 del procedimiento, donde se me pidió llenar esta tabla, pero para no tardarme mucho solo voy a explicar dos maneras de cómo obtuve todos los valores de estas tablas. Aquí me dice que un voltaje de 0.4 volts el punto 4 del procedimiento me pide completar esa tabla utilizando el multímetro midiendo los voltajes, donde el voltaje de 0.4 volts, para poder encontrar estos valores, yo lo que hice fue poner el potenciómetro a un valor de 30 volts. Y así pude obtener el voltaje VD y el voltaje VAG, como aquí podemos ver, de menos 3.9 volts y menos 7.8 volts, como aquí podemos ver. Esta columna se obtiene al dividir VD entre VA, y así obtuve este valor. Y a ver, otro, por ejemplo, este es el procedimiento, este procedimiento que hice para el punto de 4.4 volts se hizo para todos, pero por ejemplo el de 0.1 volts. Para ello, puse un valor en el potenciómetro de 45. Porcentaje de 45. Aquí podemos ver que así pude obtener el valor de menos 0.9 volts, allá convertido los milivolts en volts, y menos 1.9, como aquí podemos ver. Y aquí mismo esta columna se obtuvo de dividir VD entre VA. Y esta columna se obtuvo al multiplicar por 2 el voltaje. Por último, el paso 5 del procedimiento me dice que tengo que usar el generador de señales para aplicar en el punto A una señal senoidal de un voltaje pico y una frecuencia de 2 kHz del componente de corriente directa. Con la ayuda del osciloscopio observa y mide las señales en el punto A de G, como aquí me pide, y aquí yo me encargué de encontrar los valores. Aquí yo ya lo conecté, ¿verdad? Para poder encontrar dichos voltajes. Así que para que se visualizara mejor, cambié los colores de entrada y salida.
en el osciloscopio. Y al correr la simulación, colocándolo de esta manera, podemos obtener el voltaje A, el voltaje D y el voltaje G, donde aproximadamente en el voltaje A me dio de 0.5 volts al hacer aquí la conversión. En el canal B me muestra el voltaje D, el cual es de 4.9 volts, como aquí podemos ver. Y el canal C me muestra el voltaje G, que a mí me dio de 9.8 volts, como aquí podemos ver. Concluyendo de esta manera el procedimiento de esta práctica y pudiendo proseguir con el reporte. El primer punto del reporte dice que tengo que mencionar cuál puede ser la utilidad de un amplificador buffer con ganancia de voltaje unitaria. Y aquí yo puedo decir que los amplificadores buffer tienen por lo general una alta impedancia en la entrada y por ello se utiliza más la corriente de alimentación. El punto 2 dice que cuál es la ganancia del amplificador inverso usando los datos obtenidos en el paso 4 del procedimiento. Determine también la ganancia teórica y compararla. Realizando aquí una sustitución, yo aquí pude obtener que la ganancia del amplificador es de menos 10. Aquí podemos ver, utilizando los datos del paso 4. El punto 3 del reporte dice que cuál es la ganancia del amplificador no inverso, utilizando los valores obtenidos nuevamente del paso 4 del procedimiento, determinando la ganancia teórica y compararla. Aquí, y nuevamente, al sustituir valores en el paso 4, me dio que la ganancia del amplificador no inversor es de 2. El punto 4 del reporte dice que de los resultados obtenidos en el paso 5 del procedimiento debo determinar la ganancia de corriente alterna de los amplificadores del inversor, no inversor y global. Como aquí podemos ver que al momento de sustituir, la ganancia de corriente alterna del amplificador inversor me da de 9.8, el amplificador no inversor del 2 y el global es de 19.62. Por lo que puedo así finalizar con el punto 4 del procedimiento, del reporte, perdón. Y por último, el punto 5 del reporte nuevamente dice que tengo que determinar la ganancia de voltaje, pero de corriente directa, pero esto ya fue realizado en lo que es el procedimiento del reporte. Y por ello, esto ya no hay una necesidad de hacerlo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.